Dios les bendiga. Continuamos con Job, el capítulo 2. Y vimos en el capítulo 1 todas las pruebas, todas las calamidades de un hombre de Uz, llamado Job. Cómo Satanás quiso destruirlo, quiso que blasfemara contra Dios y le puso diversas pruebas, así como seguido. Pero vemos que Job pasó la prueba con sobresaliente. Job venció y no pecó, sino que contra Dios, sino que antes bendijo a Dios. Dice así, capítulo 2, dice: aconteció que otro día ya había pasado algún tiempo, no sabemos cuánto tiempo. Dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Es el mismo escenario que ya habíamos visto antes, ¿no? Se repite la escena en el cielo. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Nuevamente Dios hace la misma pregunta: ¿de dónde vienes? Y Satanás responde lo mismo, como si no hubiera hecho nada malo, ¿cierto? Como si simplemente fui y rodeé la tierra y ya nada más. No quiso decir, ¿cierto?, que realmente todo el mal que había causado. Versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Ves que Dios está diciendo que él es responsable? Dios está diciendo que para que me incitaste, o sea, que Satanás lo incitó, pero realmente Dios está diciendo, bueno, sabe que es el que lo permite, porque mire, si Dios no quisiera que esto hubiera ocurrido, simplemente continúa el cerco que tenía Job, su familia y todo lo que él tenía hubiera continuado allí. O sea, recordemos, todo lo que pasa en esta tierra es bajo la soberanía de Dios. Dios es soberano y no tenemos que tener miedo. A veces nos da miedo decir, cuando hay ciertas catástrofes, cuando hay ciertos accidentes y ciertas cosas que pasan, no tenemos que tener miedo. Decir, bueno, ¿de dónde viene? ¿Qué ocurre? ¿Cierto? Y a veces queremos como decir, bueno, no, Dios no permitiría que esto ocurriera. Las cosas malas no se las podemos atribuir a Dios. Cuando, mire, todo está bajo la soberanía de Dios. Todo lo que pasa. Para nosotros aquí en la tierra ocurre un accidente. Para Dios es su plan. Para Dios es un plan que Él ya tenía destinado. Él ya sabe todo lo que va a ocurrir. Nosotros, recordemos algo, cuando Lázaro muere, le dice la hermana de Lázaro: maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cierto? Eso es lo que ella le dice a él. ¿Será que Dios llega tarde en algún momento, en alguna situación, en algo? ¿Será que algo se escapa de las manos de Dios? ¿Será que Dios es como que, verdad, yo me hubiera prestado más, hombre, cierto, hubiera ido a la casa de Lázaro para que no muriera? Nada se le escapa a la voluntad de Dios, nada se escapa de las manos de Dios. Y mire, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros somos temerosos de Dios, estamos en sus manos. Y cualquier cosa que nos ocurra, debemos saber que es porque Dios lo permite. Si ciertamente no es la perfecta voluntad de Dios, Dios lo permite. Si en algún momento alguno de nosotros va a ser asesinado y digamos los asesinos logran su propósito de asesinarnos, es porque Dios lo permite. Es porque estamos en la voluntad de Dios y en algún momento vamos a tener que morir, ciertamente, ¿sí? Pero es porque Dios lo permite, pero estamos en sus manos y sabemos que el que muere en Cristo, dice que si con Cristo vivimos y en Cristo morimos, ciertamente reinaremos con Él. Si vivimos con Él, también moriremos en Él, ¿sí? Al contrario, es que dice la Biblia, si morimos con Cristo, también viviremos con Él eternamente. Como dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tenemos que tener miedo a los que matan el cuerpo, ¿cierto?
sino que nuestro temor debe ser a nuestro Padre Dios, que Él sí puede destruir no solamente el alma, el cuerpo, no solamente el alma, sino también el cuerpo en el infierno, en el lugar de condenación eterna. Por eso nuestro temor no debe ser a un hombre, nuestro temor no debe ser a Satanás ni a sus demonios, solamente nuestro temor debe ser a nuestro Dios, que Él es el que tiene todo poder en los cielos y en la tierra. Él es el omnipotente, Él es el vencedor, nada se escapa de sus manos. No hay nada que nosotros, no hay nada que se salga del control de Dios, no hay nada que se le salga de las manos. Bien, entonces, versículo 4, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Lo que está diciendo con ese piel por piel significa que Satanás pensaba que Job estaba dispuesto a sacrificar la vida de sus siervos, la vida de sus animales y la vida de sus hijos. O sea que todo lo que les pasara no importaba mientras él estuviera a salvo, mientras no fuera su propio pellejo, ¿sí? Mientras no le doliera a él, bueno, todo, no importa todo lo que se derrumbe el mundo a mi alrededor con tal de que a mí no me pase nada. Eso era lo que pensaba Satanás, ¿cierto? Y eso fue lo que le dijo a Dios. Mire, nuevamente el calumniador. Y yo quiero recordar algo. Mire, Satanás desea, primero Satanás nos calumnia delante de Dios. Satanás nos acusa. Satanás nos odia. Y Satanás nos quiere destruir totalmente. ¿Sí? Eso es lo que él desea. Recordemos siempre eso. Él nos calumnia, Él nos envidia, Él nos acusa, Él nos odia y finalmente hará todo lo que más pueda para destruirnos, porque eso es lo que Él quiere. Él vino a matar, Él vino a robar, Él vino a destruir. Sí, ese es el deseo de Él. No sabemos realmente cómo hay personas que sirven a Satanás, ¿no? Tristemente aquí en nuestro país, en Colombia, en estos días quieren llevar a cabo un congreso de brujería ahí en Medellín. Que el Señor reprenda al diablo, el Señor lo reprenda. Y declaramos que no tiene poder en contra, Satanás no tiene no tiene poder en contra de nuestra nación, Colombia, en el nombre de Jesús. Bien, entonces continuamos, estamos en el versículo 5. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, le dijo, bueno, extiende tu mano y toca su hueso, o sea, toca su carne, a ver si no blasfema. O sea, ya dijo, bueno, ya le aumentó la apuesta, o sea, ya en la primera ya fracasó. Y entonces él va a seguir tratando de lo que quiere escuchar de nosotros, los hijos de Dios, que es que blasfememos contra Dios, que pequemos, que maldigamos a Dios. Eso es lo que él quiere escuchar. Él dice, bueno, todo hombre tiene su precio, todo hombre tiene su lado débil. Yo soy que encuentro cuál es. O sea, ya vi que por el lado de la riqueza no es, ya vi que por el lado de la familia, de los hijos tampoco, porque ni aún perdiendo, o sea, él hizo lo que más pudo. O sea, Satanás hizo lo que más pudo para destruir a Job. Vimos que no lo pudo por ese lado. Dice, bueno, seguro, nadie, con los dolores físicos, digamos, nadie puede lidiar. Ya no será tan fácil. Entonces déjame, o sea, o extiende tú mismo la mano a ver si no peca, o sea, nuevamente, ¿no? Él intentando la caída. Versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí está en tus manos, mas guarda su vida. Nuevamente, ese cerco, ya sabemos que él tenía un cerco, Dios había bajado ese cerco, nuevamente lo había bajado un poco más. Lo único que el Señor le dijo es, bueno, enférmelo como quiere, haga lo que quiere, menos no le vayas a quitar la vida. Esa sí no, esa está en las manos de Dios, no le permitió que tocara su vida. Bien, dice, entonces salió Satanás de la presencia de Dios. Seguramente Satanás salió dichoso, ¿no? Intentando, a ver, tal vez planeó, mire, tal vez dijo, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Qué enfermedad
lo hago para que no resiste y para que tenga que pecar. Dice, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Bueno, entonces una sarna maligna. Bueno, ¿qué enfermedad es esa? Bueno, mire, hoy en día hay enfermedades muy similares que tratan de explicar pues lo que significa esto. Mire, elefantiasis o lepra negra es una enfermedad muy parecida que se parece pues a lo que nombra allí, pero digamos que la elefantiasis o lepra negra, pero digamos que es en una sola parte, en algunas partes del cuerpo, pero vemos que Job estaba totalmente, o sea, totalmente desde pies a cabeza estaba la sarna, o sea, fue mucho más grave. Hoy en día también hay un término moderno que se llama el síndrome de Job. Así le llaman a una enfermedad que le han puesto este nombre, un término moderno, que describe muchas de las características que nombra aquí la Biblia respecto a esta sarna maligna, ¿no? O sea, sarna maligna, ¿no? De parte de, ya sabemos de quién venía eso. Bueno, yo voy a nombrarle algunos de los síntomas que tenía Job, que eran parte pues de esa enfermedad, y que, como yo la sé, porque en el resto del libro de Job, a medida que vamos estudiando las vamos a ver, las nombra, ¿no? Más adelante en los diferentes capítulos nos habla. Bueno, primero, úlceras, ataques de pánico, depresión, enfermedades, otros síntomas que tuvo Job, fiebres, dificultad respiratoria, insomnio, y cuando podía dormir tenía pesadillas. Cuando medio podía tal vez conciliar el sueño durante un año, que fue lo que duró su prueba. Llagas, gusanos en sus llagas, ¿sí? También dice ahí que había gusanos. O sea, imagínate lo asqueroso que debió haber sido esta enfermedad. Dolores intensos e insoportables, inflamación del rostro, un aliento putrefacto, y todo su cuerpo emanaba olores nauseabundos, picazón, no podía comer, no encontraba reposo, piel endurecida, piel ennegrecida, ceguera parcial, pérdida de peso y supuraba pus. O sea, ¿se imagina todo eso? Todos esos síntomas en un cuerpo. Yo recuerdo que hace algunos años atrás a mí me dio esa enfermedad varicela. No sé si usted de pronto ha experimentado esa enfermedad, o sarampión, algo muy parecido. Esta varicela consistía en tener como ronchitas en la piel, y eso le causaba a uno una gran picazón, ¿sí? Una gran sensación de uno rascarse, y entre más usted se rascaba era peor. O sea, yo en las noches, o sea, a mí en las noches me atacaba eso, y yo recuerdo que a las 3 de la mañana yo me paraba a rascarme porque no aguantaba. O sea, era una picazón terrible en todo el cuerpo. Esto es la varicela. Y decían que si uno se rascaba mucho, que no se rascara porque le quedaban ahí las marcas, las cicatrices. Entonces uno como que se rascaba en las manos, pero menos en la cara, pues para que no le fueran a quedar cicatrices en la cara. Bueno, esto fue durante algunos días. Estuve con esta varicela, y es algo muy incómodo. O sea, no se puede dormir. Usted se imagina ahora lo que le pasó a este pobre hombre físicamente, cómo él era. Normalmente cuando las personas tenían lepra eran separadas, eran apartadas de la sociedad, porque era una enfermedad contagiosa, la lepra. Bueno, al parecer esta enfermedad que tuvo Job no era contagiosa, pero sí daba la apariencia de ser una enfermedad terminal. O sea, daba la apariencia, ¿no? Y los dolores intensos, fiebre, no podía comer, dice que se inflamaba, que le causaba, no podía respirar fácilmente, los huesos, la piel se le pegaba a los huesos, y dice que cogió un tiesto, o sea, como un pedazo de digamos un tejo, algo así como un pedazo de una olla de barro, de un recipiente, de un vaso de barro,
¿no? Así, y tal vez lo que él hacía era, uno, para rascarse, y dos, para quitarse un poquito, para rasparse un poquito como ese pus, y de pronto los gusanos que tenía pues como alrededor. Eso era lo que él hacía como para medio aliviar, pero antes yo creo que antes más causaba dolor eso. O sea, imaginemos este hombre, cómo sufrió. Y lo único, bueno, se fue lejos de la ciudad, ¿sí? Había un lugar fuera de la ciudad donde quemaban las basuras, o sea, todos los desechos los llegaban allí, los llevaban ahí, y los cadáveres de animales y bueno, todos, cuanta inmundicia había, llegaban a ese lugar y ahí los quemaban. El único lugar que encontró Job fue ese lugar. O sea, ese era el lugar donde él tal vez en ceniza, se acostaba, tal vez se sentaba en ceniza, y bueno, o sea, es la condición de Job, era realmente lamentable. Yo creo que nosotros no hemos visto tal vez a alguien que haya sufrido tanto. Sí, nosotros tal vez no hemos visto a alguien físicamente con esas condiciones. Tal vez no. O sea, yo no lo he visto de esa manera, solamente lo que está aquí en el relato. Y he visto, sí, gente sufriendo mucho. Una vez vi a un joven que tenía hepatitis C, vi que tenía en sus labios, tenía como esos fuegos, lo vi muy demacrado, lo vi casi calavérico. Yo recuerdo que oré por él, bueno, no se sanó, ya le iba a llegar su hora, pero yo tuve el descanso, la paz de que ese joven recibió a Cristo. Y creo yo en mi corazón de que él murió y se fue con Dios. O sea, que lo más importante no es a veces la vida como tal, la salud, sino descansar realmente, descansar en la paz de Cristo. Así podemos decir, descanso en la paz del Señor. Cuando una persona muere en Cristo, realmente descansa, ¿no? No todo el que muere va con Cristo, tristemente, lamentablemente es así. Bien, continuamos. Bueno, estamos en el versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Bueno, yo quiero, a ver si por aquí me aparece, yo busqué, hay una versión de la Biblia, del Antiguo Testamento, que se llama la Septuaginta, ¿sí? Que la Septuaginta quiere decir traducción del Antiguo Testamento en griego, ¿sí? Entonces esa voy a leer lo que dice, que está más extendido el texto, dice así: la Septuaginta pone más palabras en la boca de la esposa de Job. ¿Hasta cuándo resistirás y dirás, he aquí persevero aún poco de tiempo aguardando la esperanza de mi salvación? Porque he aquí tu memoria ha sido cortada de la tierra, incluso tus hijos y tus hijas, las punzadas y dolores de mi vientre. O sea, eso es lo que está hablando la mujer de Job, que en vano llevé con pesar, y aunque tú te sientes a pasar las noches al aire libre o a la intemperie, dice otra versión, ante la corrupción de los gusanos, y yo sea una errante y una sierva de lugar en lugar, o de casa en casa, y de casa en casa, esperando la puesta del sol, para que yo pueda descansar de mis trabajos y mis dolores, que ahora me acosan. Ahora maldice a Dios y muere. Ya vemos ahí una versión más extendida de lo que es la Septuaginta. Y lo que yo puedo entender allí, lo que está diciendo la mujer de Job allí, es que Job como que decía que esperaran, que él iba a esperar más, iba a esperar que la salvación venía, sí, que la salvación venía, la liberación, digamos, de esa enfermedad, ser libre, tal vez ser sano de esa enfermedad. Pero entonces ella dice, pero entonces todos los hijos que tuve fue en vano, o sea, todos los hijos que son causa de angustia para ella, que fue en vano haberlos tenido, y que se pasa de casa en casa, o sea, que cada día, que todos los días, de casa en casa. O sea, yo lo que entiendo allí es que de pronto fue tan mala la situación económica, pérdidas totales, que ella tenía que ir, bueno, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Que ella tenía como que ir de casa en casa, de pronto para sustentarse, ¿sí? Porque Job casi de pronto ni comía mucho, que digamos, ¿no? Tenía dificultades para comer. Y que así, que ella no hallaba reposo, que el dolor que ella tenía era muy grande, y que solamente durante las noches de pronto, que ella esperaba cada día como que llegaran las noches para hallar un poquito de reposo.
Y entonces ella tal vez quiso poner quiso poner fin a ese sufrimiento de alguna manera. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo a Job? Maldice a Dios y muérete. Aún retiene su integridad, maldice a Dios y muérete. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Nosotros a simple vista, si leemos así rápidamente el texto, decir, ay, pero qué mujer tan mala, que esta mujer no fue ayuda idónea, sino ayuda demonia, ¿cierto? Porque eso era lo que quería Satanás, que Job hiciera, que maldijera a Dios, y ahí estaba. Y algunos dicen, bueno, ¿por qué Satanás no se llevó por qué no mató a la mujer de Job también? Bueno, muchos dicen, bueno, es porque la iba a dejar como instrumento o para atormentarlo, porque la mujer digamos que la mujer lo atormente, va a ser un dolor mayor para Job, ¿cierto? Que la compañera en todo momento, y que ella misma lo instigue contra Dios, y todo esto va a ser un tormento mayor, que tal vez no sabemos realmente por qué Satanás la dejó a ella con vida, ¿cierto? Pero opinan muchos eso, ¿no? Que para que sea un instrumento de Satanás, y que le ayude pues en la misión que Satanás tiene de lograr que Job peque, que Job blasfeme contra Dios. Bueno, mire, yo me hice esa pregunta hoy me la hice. ¿Por qué no aparece el nombre de la mujer de Job? ¿Cierto? Miren, yo ya he estudiado lo que es el libro de Ruth, y he estudiado otras partes del Nuevo Testamento, y cuando en el libro de Ruth nos dice el que tenía que ser pariente redentor, el más cercano, que era un familiar más cercano a Noemí, no se nombra, no le di el nombre, sino que le dice, hey, tú fulano. O sea, ya sabían el nombre, no que no supieran, sino que intencionalmente lo quisieron omitir. ¿Por qué? Porque no querían que lo que él hizo, digamos, fue un acto despreciable, ¿cierto? Que no quiso redimir a Ruth. Entonces, intencionalmente omiten el nombre. También se omite el nombre por allá cuando dice el rico y Lázaro. O sea, del rico tampoco se omite el nombre. ¿No sabían el nombre del rico? Claro que sí sabían, ¿cierto? Se omite intencionalmente. ¿Por qué? Porque no quieren conservar, digamos, la memoria, porque no lo merecen, ¿sí? Entonces, de pronto aquí yo personalmente me hice esa pregunta hoy, precisamente cuando dije, bueno, ¿por qué no dice el nombre de la mujer? Bueno, posiblemente se trate de eso, ¿no? Que intencionalmente el autor quiso omitir su nombre por esta sugerencia que ella hizo. Bueno, si nosotros vemos hacia la ligera, podemos decir, bueno, esta mujer no fue una ayuda realmente en ese momento, ella se portó mal, y podemos hablar un poco mal de ella, tal vez. Pero mire, si nosotros vamos a fondo, si miramos un poquito la situación más detenidamente y estudiamos el texto y nos ponemos en el lugar de ella, normalmente, si yo les decía ahorita rato, si normalmente se nos muere un familiar, ¿qué es lo primero que hacemos? Pero ¿dónde estaba Dios? Pero, Dios mío, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esa es la pregunta típica de cualquier ser humano. ¿Por qué a mí? ¿O dónde estabas tú, Señor, cuando ocurrían estos desastres? ¿Dónde estabas tú, Señor, que pasó este terremoto? ¿Cierto? Porque la gente de alguna manera sabe que Dios es responsable de las calamidades naturales que pasan, de los desastres naturales. De alguna manera saben que es Dios, ¿cierto? El que lo permite o lo provoca muchas veces. Pues Dios es soberano, o sea, Dios hizo todo, y cómo Dios no va a saber, cómo Dios no va a tener el control de todo. O sea, Dios sabe lo que hace. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros cuando nos pasa algo? Nosotros a veces podemos acusarla rápidamente, es que ella, pero nosotros, o sea, pensemos en nosotros. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos malas noticias? Cuando los desastres, las calamidades, las tragedias llegan a nuestra vida, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Hacemos lo que hizo Job, que adoró a Dios, que rasgó sus vestidos, que se rasuró y que adoró a Dios y bendijo a Dios en su situación? ¿Será que eso es lo que hacemos? Porque nosotros somos fáciles para juzgar. No, es que la mujer de Job, es que, bueno, somos fáciles para mirar la viga del otro, pero no vemos la paja que hay en nuestro ojo, ¿cierto? Porque ahí sí no vemos cómo somos realmente nosotros, cómo nos portamos nosotros. Pero mire, tenemos que entender algo. Las pruebas no eran para ella. O sea, las pruebas no iban dirigidas
a la mujer de Job. Sin embargo, también ella estaba sufriendo. Ella también sufrió, mire, lo mismo que sufrió Job en cuanto a la pérdida de sus hijos, ella también. Ella fue la que los tuvo. Sí, ellas fueron hijos de ella, el mismo dolor que estaba sintiendo Job, y aún en ese sentido de pronto fue mayor, porque el dolor de una madre es aún más, creo yo, que el de un padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno tiene a los hijos en el vientre y uno siente más un poquito más, ¿no? No digo que, pero yo creo que el dolor puede ser un poquito más fuerte en ese sentido para la mujer, ¿no? Que es la que lo lleva en el vientre, ¿sí? ¿Estás de acuerdo, amor? ¿Que es así? Bueno, no sé si mi esposo está de acuerdo. ¿Sí estás de acuerdo o no? ¿Sí? Bueno, entonces, en cuanto a eso, ¿qué más sufrió la pérdida de ella? De todo lo económico, o sea, todo lo económico. Imagínate pasar de un día para otro de ser la esposa del gran magnate de toda la región a ser la esposa de una persona que está, mejor dicho, en una situación precaria, una situación lamentable, una situación súper triste. ¿Se imaginas pasarte eso de un momento a otro? Bueno, y también se dice que la mujer de Job tuvo un sufrimiento indirecto en cuanto a la enfermedad física, ¿sí? Porque vemos que Job estaba sufriendo en su propio pellejo, en su propia piel, todo el dolor. Ya ella, en ese sentido, ya no estaba sufriendo, digamos, esa enfermedad, pero sí estaba viendo el dolor de él. Y aquí, mire, aquí yo encontré algo. Aquí yo encontré algo que precisamente hoy, cuando estaba terminando de preparar este estudio, yo dije, bueno, pensé en la eutanasia. Se me vino a la memoria lo que es la eutanasia. Que digamos que es algo moderno, algo en nuestros tiempos. ¿Qué pensamos nosotros acerca de esto? Y es un tema de debate, ¿no? Es un tema controversial, bastante controversial en nuestros tiempos. ¿Y qué posición tiene la Iglesia cristiana frente a este tema? Bueno, pues mire, aquí yo encuentro que a pesar de... Mire, yo ya les describí lo que estaba viviendo Job, más o menos, ¿cierto? Les describí algo de lo que estaba viviendo Job. Sin embargo, Job, no, él por su propia cuenta, bueno, más adelante él sí va a querer morir, sí, él padeció depresión, ataques de pánico, de ansiedad y todo eso, él sí lo padeció y sí deseó morir, pero él no lo iba a hacer, él no contempló el suicidio como una opción, que es lo que, digamos que la eutanasia es como una especie de suicidio asistido, ¿cierto? Por los médicos y todo esto. Y bueno, aquí yo encontré en esta historia, encontré pues como un argumento, ¿no? En contra de la eutanasia, contra seres humanos, por supuesto. Con animales yo personalmente estoy absolutamente de acuerdo en la eutanasia con animales. Por ejemplo, un caballo que ha perdido una pata, ¿cómo va a vivir un caballo así? Un perrito que está sufriendo, estoy de acuerdo con que mueran dignamente, un animal, o sea, los animales. Con los seres humanos es un tema muy controversial y muy difícil. Yo sé que nadie sufre el dolor de otro, y incluso el Señor Jesús se compadece del dolor de cada uno de nosotros. Pero aquí, o sea, en Job yo encuentro ese argumento para amar la vida, para aferrarnos a la vida y saber que Dios es el único que tiene el derecho, ¿no? de quitarnos la vida. O sea, Dios dio y Dios quita. O sea, Dios es el único. Y no hacerlo, no tratar de yo mismo, por más que esté sufriendo, tratar mire, otra cosa, otro puntico que yo veo. Una cosa es la eutanasia, porque digamos la eutanasia, cuando, en este caso, por ejemplo, cuando se aplica una sustancia al cuerpo, se está interrumpiendo la vida por una acción humana, ¿cierto? Pero otra cosa es lo que significa, por ejemplo, como desconectar de aparatos, si yo, por ejemplo, yo dependo de aparatos para respirar y esto, si yo dependo de esos aparatos y alguien, bueno, lo va a desconectar, bueno, eso no es una eutanasia, digámoslo así. ¿Por qué? Porque está dejando curso libre a la vida, ¿sí? A las circunstancias. O sea, si ya dependes de un respirador, no sería un suicidio, ¿no? Sino que simplemente vas a dar curso libre a la vida, ¿sí? Entonces, si Dios la quiere preservar la vida, aún la desconectas, bueno, continúa la vida.
¿verdad? Y digamos yo estoy de acuerdo en esos casos, ¿sí? Porque no se está aplicando algo que es diferente, que te apliquen una sustancia que va a acabar con lo que queda. Y hay personas que todavía pueden, digamos, yo sé que los dolores pueden ser muy intensos, pero hay un Dios que nos puede ayudar. Hay un Dios que está allí y que si nosotros con todo nuestro corazón clamamos y pedimos, Él está dispuesto a ayudarnos. El apóstol Pablo le tocó vivir con dolores agudos y él quería que le fueran quitados, pero Dios le dijo no, no y no, y bástate de mi gracia. Y sin embargo él murió de otra manera, ¿no? El apóstol Pablo que fue asesinado. Entonces pues sí, yo ahí doy mi opinión en cuanto a eso, mi posición en cuanto a la eutanasia, que Job no pensó en suicidarse. La mujer sí, o sea, la mujer dijo, bueno, tal vez tal vez la intención de ella no era, tal vez no era mala, ¿sí? Tal vez no era mala, sino que tal vez era que se acabara con el sufrimiento, ¿sí? Para ella de pronto aliviar un poquito tal vez ese gran peso que ella tenía sobre sus hombros, ¿no? Porque ella tenía que lidiar con el dolor de que los hijos habían muerto y ahora estaba lidiando con su esposo enfermo. O sea, yo creo que ninguno quiere ver a su esposo sufrir de esta manera, ¿no? Aunque obviamente no estoy en ningún momento justificando la actitud de ella, no estoy justificando lo que ella dijo y la sugerencia que ella dio de maldecir a Dios, por supuesto que no, en ningún caso hay que maldecir a Dios. ¿Y por qué ella dijo maldice a Dios y muérete? Bueno, porque normalmente más en la antigüedad, cuando se maldecía a Dios era como ya que en ese momento como castigo divino, digamos, podría llegar la muerte instantáneamente. Entonces ella quería como librarlo de ese dolor, pero hizo muy mal, porque a Dios, o sea, pensar en maldecir a Dios es algo que, y hay otra versión que en versiones antiguas no dice maldecir, sino bendecir, dice bendice a Dios y muérete. Pero pues digamos que la traducción nuevamente fue maldecir, ¿por qué? Pues por el contexto, porque en el contexto no está hablando de bendecir, sino más bien es una queja, ¿no? Entonces, bien, mire, algo aquí que apunté. La experiencia es la prueba, es el maestro más difícil. Repito, la experiencia es el maestro más difícil. Te da primero la prueba y luego te da la lección. Muy cierto, ¿no? ¿Cierto? La experiencia es el maestro más difícil. Te da primero la prueba y luego la lección. Listo, continuamos aquí. Bueno, ¿qué más podemos decir acerca de la mujer de Job? Vamos a ver qué continúa diciendo. Bueno, ya les leí lo que estaba allí en la versión Septuaginta. Vamos al versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Mire, él está haciendo, aunque parecen duras las palabras, él en sí está siendo amable. ¿Por qué? Porque no le está diciendo que ella sea una fatua o una insensata o una necia, sino que ha hablado, ¿cierto? Como una de ellas. No que sea, sino que habló como una de ellas, ¿cierto? Entonces, sí, digamos, fue un momento muy bajo mucho estrés, o sea, fue mucha. Digamos que a veces las circunstancias, ¿no? Nos hacen hablar locamente, ¿cierto? Que fue lo que ella hizo, hablar locamente. Y bueno, ahí nuevamente vemos la debilidad en las mujeres, ¿sí? Algo que de pronto a las mujeres no nos gusta reconocer, pero hay debilidad en las mujeres y hay momentos donde las mujeres cometemos, no llamemos error o lo que es pecado, ¿no? Porque eso yo les he hablado antes, lo que es pecado es pecado. Lo que hizo Eva, ¿qué fue? Pecado. Incitó también a su esposo a pecar. Lo que hizo Sara, ¿qué fue? Fue un error, un pecado. Un pecado que Sara le dijo a Abraham, acuéstate con mi sierva, y bueno, ahí ya sabemos todos los problemas y las consecuencias que tuvo el hecho de haber tenido un hijo, digamos, con Agar, la egipcia, ¿cierto? Y aquí vemos otro caso de otra mujer que está pecando. Ella sí está pecando. Ella sí está incitando al mal a su esposo. Son unos temas que de pronto como mujer son lamentables. O sea, yo lamento esta situación, que la mujer fue puesta como ayuda idónea y no como un obstáculo, sino como una incitación al mal. Pero mire, a diferencia de Abraham, a diferencia de Adán, que allá sí pecó Adán, allá sí pecó Abraham, a diferencia aquí, Job
no pecó, no se dejó llevar por los malos consejos. O sea, hombres, los hombres deben escuchar muchas veces, en muchas situaciones, a las mujeres, pero mire, hay casos donde las mujeres, tristemente, no somos buenas consejeras. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Dice, pero aún así le dijo, bueno, has hablado como una mujer insensata, fatua. Dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Es decir, Job mantuvo su integridad. Hasta aquí, mire, aún así le dio otra bofetada al diablo, ¿cierto? Otra cachetada bien pegada a Satanás, ¿cierto? Que guardó su testimonio, aún doliéndole todo, aún sin poderse tal vez parar ni mover, aún siendo un ser, digámoslo así, despreciable por otros. O sea, no es su parte interior, sino en su parte física, ¿sí? Porque obviamente. Bien, entonces Job no recibió el mal consejo de su esposa, sino que dice que no pecó con sus labios. Una buena lección, ¿cierto? Un buen que le dio al enemigo, al que anda para gozar. Ahí sí no tenía de dónde pegarse el enemigo, ¿no? Ya no tenía más que hacer. Ya dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Bueno, continuamos allí. Versículo 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. 3 amigos de Job. Estos eran unos hombres respetables, ¿cierto? ¿Qué podemos decir acerca de los amigos de Job? Respetables, adinerados, distinguidos y reverenciados, ¿cierto? Eran de la misma, digamos así, del mismo nivel social de Job. Bueno, hablemos de Elifaz. Elifaz, el mayor de ellos, dice que es temanita, o sea, de Temán. El nombre de Temán proviene de un nieto de Esaú, probablemente se refiere a este mismo personaje, ¿sí? A esta misma localidad. En Génesis 36, 11. Ciudad o región en el territorio de Edom, al sur de Judá. Esta región era conocida por su sabiduría, o sea, las personas que estaban ahí eran hombres sabios, y eso está en Jeremías 49, 7. Bueno, hablemos de Bildad. Bildad era de la región de Suak, posiblemente establecida por un descendiente de Abraham y Setura. Es decir, Abraham y Setura tuvieron un hijo llamado Suak y probablemente él fue el que estableció el lugar de donde proviene Bildad. Y está ubicado posiblemente cerca de los desiertos de Arabia. Y Sofar, o sea, estos 3 amigos vivían pues en regiones cerca, eran una región desértica, ¿no? Y Sofar, el más joven, posiblemente de este grupo de tres amigos, dice región de Naama, ubicación desconocida, pero se ha sugerido que está al norte de Arabia. Listo, con esto damos algo pues de lo que eran de dónde provenían estos amigos. Bueno, digamos de localidades cercas de Aúz, eran amigos, ellos se contactaron, ¿cierto? Imagínate en ese tiempo cómo se contactaban y cómo concertaron en ir juntos a consolar a Job. Hoy en día, yo pensé cuando leí esto que se convinieron yo dije, bueno, hoy en día es muy fácil uno llegar y cuadrar con un amigo, sí, vamos a visitarlo por WhatsApp, ¿cierto? Uno llega por WhatsApp, arma un grupo rápidamente y ahí se ponen de acuerdo y coge uno una moto, un taxi o el carro, como sea, y si es cerca pues se van a pie y en un momentico llegan y hacen la visita. Pero en ese tiempo, o sea, ¿cuán lejos, no? 3 días, 4 días, a veces de camino, de una región a otra, que era desierto, ¿no? Que era la parte desértica, ¿no? El calor que hacía y todo esto, ¿no? Y sin embargo ellos planearon cuando les llega la noticia, ¿no? ¿Cómo llegaban en ese tiempo las noticias? ¿Cierto? No estaba el periódico, no estaba el televisor que les avisara las noticias. En ese tiempo eran mensajeros, ¿cierto? Que andaban tal vez en camello, tal vez por allá, vendedores, a veces vendedores ambulantes que iban de lado en lado, muchas veces llevaban las noticias de un lado a otro. Así era como se
se extendía de pronto la noticia hasta que todos concertaron y fueron a verlo. Mire, podemos inicialmente decir que eran amigos de Job y que eran buenos amigos, ¿sí? Porque continuamos leyendo. Dice, dice versículo 12, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rascó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Entonces, mire, ellos ¿dónde estaban Job? Les había dicho que posiblemente estaba fuera de la ciudad, en el basurero, donde hay ceniza, donde queman las ciudades. Algunos piensan que puede ser en la casa, que en las casas también de pronto había un sector donde se quemaba pues las basuras, pero probablemente era fuera de la ciudad. Y no le reconocieron. O sea, si no le reconocieron, probablemente alguien pudo haberlos guiado a ellos para mostrarle dónde estaba. ¿Y quién era ese alguien? Bueno, probablemente la esposa de Job, ¿cierto? Probablemente los guió a ellos para mostrarles el lugar donde se encontraba Job. Pero dice que a lo lejos lo vieron y este no fue ellos pensaron, no lo dijeron tal vez. Este no fue el Job que yo conocí, este no es el mismo, este es otro. Recordemos que él se había rapado, que él estaba delgado, dice que la piel se había ennegrecido. Cuando hay hambre, hay ennegrecimiento. Tal vez él no comía, él ya es muy probable y estaba delgado, o sea, había perdido mucho peso, o sea, estaba, digámoslo así, cadavérico. O sea, era algo realmente impresionante a la vista y así fue a la vista de ellos. Miren, nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros hacemos una visita a alguien. Como yo les decía, yo he visitado enfermos ya en estado terminal de cáncer y bueno, situaciones que a uno lo asombran un poco, lo asombran mucho ver su delgadez, lo asombran mucho a uno. Pero mire, uno por muy duro que sea el momento, lo que esté viendo, uno nunca debe de no decirle, uy, ¿cómo estás de demacrado? ¿Cómo estás de acabado? Este sí fue el que yo conocí. O sea, esos comentarios hacen que las personas no quieran recibir más visitas. O sea, nosotros debemos ser prudentes. Ahí es clave la palabra prudencia. Sí, debemos de callar. Muchas veces cuando es mejor a veces callar. Hay un dicho que dice es mejor callar que locamente hablar. Sí, entonces hay momentos donde uno simplemente mira, se conmueve, ¿sí? Porque no lo podemos evitar, pero otra cosa es ir y hablar y decir, ay, pero ¿cómo estás de flaca? ¿Cómo has perdido de peso? ¿Cómo estás de...? No, cuidémonos de hablar, que la persona misma sabe que está así, la persona ya es consciente de la situación en que está. Y tampoco, mire, hay momentos donde tampoco es prudente decir, ay, pero tranquilo, o sea, tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Dice Santiago, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que la va a dar. ¿Cuándo es momento de hablar y cuándo es momento de callar? ¿Cuándo hay que dar un buen consejo y cuándo es mejor abstenerse de dar consejo? ¿Cuándo es mejor dar una palabra de ánimo y cuándo es mejor callar? ¿Cuándo es bueno orar por alguien o cuándo simplemente se ora, pero no delante de él, sino digamos en mi lugar secreto, en mi intimidad, oro por él? ¿Cuándo le aconsejo? ¿Cuándo le dedico un versículo? ¿O cuándo simplemente no es momento de pronto? Si hay momentos donde simplemente es para nosotros callar, guardar silencio. Y aquí vemos que fue lo que pasó aquí. De lo que dice. Pero ellos, ¿qué hicieron? Mire, alguno de ustedes, yo pregunto, versículo 13 dice, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. O sea, ¿qué hicieron ellos? Cuando lo vieron de lejos y no lo reconocieron, lo que hicieron fue llorar a gritos. O sea, ellos empezaron a llorar, a gritarse, realmente sentían ese dolor, realmente ellos sentían el dolor de lo que estaba sintiendo Job. Y eso es lo que muchas veces nosotros debemos de sentir, ¿sí? Sentir esa angustia, ese dolor, ponernos en el lugar de la persona, ¿no? Y esto fue lo que hicieron ellos, ¿sí? Se sintieron ese dolor. Y dice que se esparcieron polvo para solidarizarse, digámoslo así, para solidarizarse con Job en lo que él estaba viviendo, ¿sí? Se condolieron, lloraron a gritos.
Y dice que cada uno de ellos rasgó su manto, es decir, empezaron a guardar el mismo luto, que o sea, era una costumbre común rasgar las vestiduras, ¿sí? Como señal de ¿qué? De duelo, como señal de dolor intenso, como no puedes hacer otra cosa más que rasgar tus vestiduras. Dice, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, o sea, ellos perdieron, digamos así, la compostura, perdieron, ellos sabían a lo que iban, pero fue más, la impresión fue aún mayor al verlo. Ellos no se esperaban de pronto esa escena tan trágica, ¿no? Tan dolorosa, ver a alguien amado, a alguien querido en esta situación. Mire, realmente ellos eran amigos, o sea, eran amigos. Aquí el texto nos está diciendo, yo hago una pregunta, ¿quién de nosotros tiene un amigo así? O sea, Job al menos tenía tres, o sea, y bueno, luego llega otro amigo, ¿no? ¿Quién de nosotros, mire, quién de nosotros tiene tan solo un amigo que haga eso por nosotros? O sea, yo creo que en una situación de esas, pues yo creo que no tendría un amigo que hiciera eso por mí, ¿cierto? Si viajar desde lejos, que se quede 7 días en duelo. ¿Por qué? Porque, bueno, 7 días es aproximadamente, es lo que normalmente duraba un luto, ¿sí? Que en Génesis lo podemos ver. 7 días se guardaba luto por los muertos. Y en este caso, en este caso, por los hijos de Job y también por la situación de enfermedad en la cual se encontraba Job. ¿Sí? Entonces ellos guardaron ese luto 7 días y dice que ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Bueno, primero que todo, quien debía hablar primero, digamos, romper ahí como el silencio incómodo tal vez que había allí, debía ser Job, y fue Job precisamente quien lo hizo. Job, más adelante en el capítulo 3 vamos a ver que es él el que rompe el silencio. Pero mientras, mire, muchos piensan, bueno, ellos estuvieron una semana ahí en silencio, estuvieron ahí de luto, guardando el luto, solidarizándose con su amigo Job, y hubiera sido bueno, muchos piensan, que ya, o sea, que se hubieran ido y ya hubiera terminado, ¿sí? Porque vamos a ver que más adelante ellos resultaron ser unos consoladores, pues no muy consoladores, pero bueno, hasta aquí vemos que ellos se portan como todos unos verdaderos amigos, ¿no? Y dice la Biblia que hay mejor amigo que en todo tiempo ama al amigo, y que es como un hermano en tiempo de prueba, ¿cierto? Entonces aquí ellos se portan como verdaderamente unos amigos, ¿no? Y nosotros debemos de pedir sabiduría a Dios, cuándo debemos callar, cuándo no debemos hablar, en qué momentos es mejor uno, como les decía hace un ratico, cuándo callar, ¿sí? Hay momentos donde no necesitamos decir nada, no necesitamos para consolar a alguien, no necesitamos decirle nada, simplemente saber que estamos allí, que compartimos su dolor, su tristeza, porque eso dice la Biblia, ¿no? Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. O sea, si alguien está llorando, si alguien tiene mucho dolor, lo que usted debe hacer es, tal vez, en ese momento, tal vez llorar con él, abrazarlo, darle un abrazo y guardar silencio. Muchas veces no necesitamos decir nada más en señal de que tal vez esto le puede reconfortar. Un abrazo, un fuerte abrazo y silencio. Muchas veces es el silencio lo que debemos hacer. Bien, así terminamos por este momento este relato del libro de Job. Yo sé que es de mucha, pero mucha bendición para nosotros, porque nos enseña que aún en esos momentos más difíciles Dios está con nosotros, y que muchas veces el propósito de la prueba, ¿cuál es? Que Dios sea glorificado. Que el Señor les bendiga.